Entonces, vamos a iniciar la clase. Todavía no he visto la hora del examen del día jueves. A más tardar mañana les aviso la hora, ¿ya? Ok, Voy a ver si los profesores me dan las preguntas, porque estoy esperando las preguntas para poder armar el examen. Por eso es que no tengo exactamente. Ya les digo la hora. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy día es un tema que es parte de lo que es el manejo de la diarrea en niños, que es la deshidratación severa. Como ustedes saben, la prioridad en el manejo de la deshidratación es fundamentalmente la vía oral, a fin de garantizar el aspecto nutricional como parte del contexto importante del manejo integral de un niño. No es solamente hidratarlo, sino garantizar su crecimiento y desarrollo, optimizando la nutrición en el momento más temprano posible. En ese sentido, tenemos que recordar que la deshidratación es creo que no estamos grabando la clase, ¿no? Permítanme un ratito, voy a verificar. sí estamos grabando, doctor. Ah, ya, perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, la condición pediátrica frente a la deshidratación implica una habilidad limitada a un riñón inmaduro. Cuando el niño nace, tiene una maduración de 13 a 15 mililitros por minuto, es decir, como si fuera 13 a 15% de su capacidad total, y eso es fisiológico. Entonces, garantizar un buen manejo del agua, garantizar una distribución electrolítica apropiada, es parte gradual del desarrollo humano. Si existe una noxa, un evento que genere deshidratación, esta capacidad renal no está plena. Por lo tanto, cuanto más pequeño el niño y cuanto menor edad gestacional tiene, la posibilidad de generar un problema interno es importante. La otra parte es la parte de la persona que cuida al paciente, el cuidador, el observador. Y esta persona es la que tiene que tener el juicio apropiado para poder valorar en qué momento debe ser visto por el médico y cuáles son las medidas iniciales, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un riñón inmaduro, un escenario que implica la calidad del observador o el de que cuida, idealmente la madre, entonces todo esto orienta a que el plazo de fluidos y electrolitos va a tener que estar fundamentalmente implicado otros factores. Conceptos elementales. Tenemos el agua extracelular y el intracelular. El agua constituye el 60% del adulto, el 70% del lactante y 80% del neonato. De los dos compartimientos importantes, el extracelular tiene el intracelular y cuando una persona se deshidrata, hace uso del intravascular. Y el intravascular está dentro del extracelular. Como estamos señalando, el extracelular contiene la tercera parte del agua corporal total, 20% del peso corporal, del cual el líquido intersticial ocupa el mayor espacio y ese volumen plasmático que constituye el 4 o 5% del peso corporal, mientras que el intracelular son los 2/3 restantes, constituye el 40% del peso corporal. Acá hay un concepto que necesito que lo tengan claro para siempre, para toda su vida de médicos, que es la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática promedio es de 285 a 295. Cuando ustedes infunden una solución, usualmente debe ser isoosmolar, es decir, lo más cercana a la osmolaridad plasmática. Si la solución es hipoosmolar, va a diluir el medio interno y podría ser peligroso. Y si la solución es hiperosmolar, va a tener un impacto sobre la cantidad de solutos que en algunos casos podría ser negativa en el ser humano. La solución más cercana a la osmolaridad es la solución fisiológica, que es un poco más alta de la osmolaridad plasmática, tiene 311 miliosmoles por litro.
Entonces es muy importante conocer las molaridades de la solución. Y si yo tengo encima un niño pequeño con una osmolaridad que todavía no está estrictamente regulada, entonces deberían ustedes tener esa consideración con mucho tino a la hora de enfrentar este tema. Hay muchas formas de calcular las necesidades basales de agua, muchísimas. Esta es una forma, el método de Holliger-Siga, donde para los primeros 10 kilos se da 100 mililitros, de 10 a 20, 50 y más de 20, 20. Este método, también llamado método calórico, es una de las formas de poder calcular las necesidades hídricas de todo paciente. Y acá tenemos un ejemplo bien sencillo. Si tenemos un niño de 35 kilos, para los primeros 10 kilos le damos 100, para los 10 kilos siguientes 50, y para los 15 kilos, para completar los 35, es 20. Cada uno de ellos aporta 10 por 100 mil, 10 por 50, 500, 15 por 20, 300. La necesidad de agua de este paciente de 35 kilos es 1800. Se asume que cuando hay fiebre o polimnia o mayor actividad física, hay mayor pérdida de agua y electrolitos, motivos por los cuales puede aumentarse las necesidades basales de agua. Y también deben tener en cuenta que cuando el paciente está deshidratado, se le puede dar el 50% de los requerimientos. Este paciente, perdón, sobrehidratado, por ejemplo, un síndrome nefrótico. Si este paciente tuviera un edema, estuviera en la sarca, yo tendría que darle 900 mililitros. Algunos conceptos fundamentales en deshidratación que tenemos que ir manejando. En primer lugar, la depresión de volumen es una complicación común en pediatría. Hay que diagnosticarlo temprano para poder evitar el shock y el colapso. Y la depresión de volumen es distinta a la deshidratación. Por ejemplo, el clásico ejemplo de este último párrafo es el sangrado, ¿no? Si el paciente tiene un sangrado o una hemorragia importante, tiene depresión de volumen, pero no está deshidratado. Entonces, la deshidratación va a ir manejando una ampliación conceptual como pérdida de agua y electrolitos con y sin reducción del volumen plasmático total. Va a regularse conceptualmente de acuerdo a si hay una pérdida de ambos o no, o sea, agua y electrolitos, si es en forma proporcional es isotónica, si hay más pérdida de electrolitos hipotónica y se predomina la de agua de hipertónica. En esta interrelación agua-electrolitos, quien genera el dominio del tono es el sodio, ¿correcto? Entonces, cuando el sodio está a menos de 130 es una deshidratación hipotónica, cuando está entre 130 y 150, isotónica, y hasta cuando está más de 150, el sodio es una deshidratación hipertónica. ¿De acuerdo? La depresión de volumen intravascular puede ocurrir sin deshidratación, sí. Caso, ejemplo, la hemorragia. Mientras que la deshidratación es la pérdida de agua plasmática en grado no proporcional a la pérdida de sodio, puede no acompañarse de depresión de volumen. Entonces empezamos a jugar con 2 o 3 conceptos: agua, sodio, depresión de volumen, ¿no? Relación agua-sodio para ver si es hipotónica, isotónica o hipertónica, y la depresión de volumen que pudiera ocurrir o no en estas condiciones. El otro concepto importante es que la depresión de volumen ocurre en diferentes grados y nos toca evaluar el grado significativo, la deshidratación grave. Como es deshidratación grave, los signos y síntomas están relacionados fundamentalmente a hipovolemia. Entonces va a haber disminución de la perfusión tisular
y pudiera estar relacionado al tipo de líquidos o de fluidos perdidos. Puede perder más agua o más electrolitos y también a las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico. Esta consideración general considera varias cosas, ¿no? O sea, no solamente un chico se va a deshidratar porque hace diarrea, un chico se puede deshidratar porque vomita un montón, un chico se puede deshidratar porque tiene un síndrome poliúrico, un chico se puede deshidratar porque recién nace y no puede tomar la cantidad de lactancia materna adecuada por una mala técnica. O sea, hay muchas condiciones médicas que pueden deshidratar a un niño y siempre recordando que el riñón recién madura a los 2 años de vida. Por lo tanto, cualquier déficit o problema en el soporte y aporte de agua y electrolitos puede estar condicionado a un riesgo mayor dependiendo de la edad del paciente, incluso de su edad gestacional. La severidad de la deshidratación, como ustedes deben recordar, se estratifica en 3 niveles, ¿no? Una deshidratación leve, cuando la pérdida es menor del 5%. Síntomas muy leves o nulos, moderada de 5 a 10. Ya hay más síntomas, pero no compromete la vida. Y cuando hay más de 10, ya es una deshidratación grave, disturbio de ácido básico, shock, y el paciente puede morir. El diagnóstico que extrapolamos a la deshidratación puede aplicarse a todo concepto de enfermedad. Primero tenemos que hacer un buen interrogatorio. En segundo lugar, un examen físico apropiado, amplio y dirigido a la vez. Y finalmente, la repercusión y el soporte de los exámenes auxiliares. Estos 3 pilares del interrogatorio se llaman pues historia clínica y va a ver o va a tratar de ver cómo ha progresado la enfermedad, qué tanto líquido ha perdido. No es lo mismo pues que le digan de que ha hecho 20 diarreas y que ha vomitado todo el día y que ya no orina, a que ha hecho una diarrea y que está orinando normal, pero solo vomita. O sea, tienen que ir evaluando los factores de pérdida y siempre en qué escenario están. ¿Es un niño sano? ¿Es un niño nefrópata? ¿Es un niño cardiópata? ¿Es un niño diabético? Entonces tienen que ver qué tipo de niño están evaluando. No es solamente preguntar cuántas diarreas ha hecho. Y el otro tema es, en el caso que hubiera diarrea, pues ahí vienen ya las características clásicas, ¿no? Cuántas ha hecho, qué color tienen, si son líquidas, si ha hecho 20, 5, 4, si son en abundante, como por ejemplo el cólera, o va acompañada de vómitos o fiebre. La edad para el inicio de la información es importante, ver problemas, como les estoy diciendo, de comorbilidades que de algún modo podrían interferir con una evaluación adecuada. Incluso hay niños que porque le duele la garganta vomitan todo, ¿no? Este es un cuadro interesante, ¿no? Del MINSA, donde trata de estratificar 2 grupos etarios, ¿no? Los menores de 5 y los mayores de 5, en función de la diarrea acuosa y desentérica, ¿no? Ven que la diarrea acuosa es más frecuente, tiene una incidencia acumulada mayor, ¿no? También el número de hospitalizaciones es más intensa en menores de 5 años, ¿no? Y la tasa de hospitalización igual. Y la mortalidad obviamente es más alta cuanto más pequeño es el niño, ¿no? Entonces es muy importante tener estas consideraciones epidemiológicas frente a riesgos y acciones terapéuticas apropiadas. La deshidratación, como repito, puede ocurrir por otras causas y no necesariamente diarrea. La deshidratación debe evaluar toda la comorbilidad que estemos enfrentando y toda la signología que podría interferir. Los niños con fiebre son vomitadores. A un niño con fiebre, si tú le insistes para que coma o para que tome líquido, lo va a vomitar. Entonces, primero tienes que bajarle la fiebre, generar una sensación de confort y posteriormente rehidratar. Tú lo rehidratas, estamos hablando de la vía oral. Si lo rehidratas con fiebre, no lo va a tolerar. El examen clínico tiene varios objetivos, ¿no?
Primero ver qué tan deshidratado está, que podríamos llamar establecer el grado de deshidratación. Ver la repercusión clínica, está taquicárdico, está acidótico, está hipotenso, hay signos clínicos serios como piel disminuida de turgencia, ojos hundidos, está con compromiso del sensorio. Entonces, obviamente el médico, cuando valora un deshidratado, va por lo grave, ¿no? Por lo peligroso. Está con compromiso del sensorio, está chocado, está taquicárdico, está hipotenso, recordando que la hipotensión es un signo tardío y grave, ¿no? La hipotensión no es un signo inmediato. La respuesta adrenérgica es tan fuerte en pediatría que puede controlar ese tipo de problemas. Ahí tenemos ojos hundidos, mucosas secas, y este cuadro de estimación clínica ayuda. Se dice que la severa es cuando una pérdida de fluido más de 100, una pérdida de peso más de 10%, el shock no compensa, hay taquicardia, la frecuencia respiratoria puede ser normal o acidótica y la presión arterial está en el suelo. Hay un llenado capilar prolongado por hipoperfusión tisular, hay una piel que está no elástica, una fontanela anterior deprimida y una mucosa fundamentalmente seca. Puede haber trastorno del sensorio, llora sin lágrimas, oligoanuria, mayor osmolaridad urinaria de gravedad específica y alteraciones del pH, ¿no? Obviamente la reserva alcalina. Entonces, estos chicos deshidratados van a estar en un tenor importante de acuerdo a la edad, ¿no? Ese es el signo del pliegue. Esta es una foto del África, eso ya no vemos ya casi acá. Y hay que ver, pues, qué tan comprometido está, quién lo cuida, quién lo atiende. El objetivo es siempre, a pesar que sea una deshidratación severa, buscar los mecanismos de rehidratación que sean lo suficientemente efectivos para que el paciente se rehidrate tempranamente y pueda utilizar la vía oral y pueda compensar su noxa nutricional. ¿Por qué exámenes auxiliares? Van a tipificar el grado de contracción de la molemia, van a precisar qué tan alterado está el medio ácido base y obviamente puede descartar otra patología y entre ellas va a poder medir la repercusión sobre el riñón, porque uno de los principales riesgos y peligros de un deshidratado severo es la insuficiencia renal. Entonces va a haber urea y creatinina elevados, osmolaridad sérica de electrolitos alterados, tanto en sangre como en orina, y una gasometría estrictamente alterada. Entremos frente a todo este grupo de problemas, a cómo debiera ser el manejo más adecuado. En pediatría tenemos que tener un concepto fundamental. El tratamiento es integral. No se trata simplemente de indicar un jarabe y se acabó, ¿no? El tratamiento es integral y debe ser estrictamente individualizado, dependiendo de qué tipo de paciente estamos. La respuesta farmacológica es individual. Si un chiquito yo le doy un diurético y orina 5 litros, y a otro le doy la misma dosis y orina 50 centímetros, depende de siempre también de la respuesta genómica terapéutica, ¿no? Entonces hay que ver la edad, el estado nutricional, la condición clínica y recordar que cuando se trata de deshidratación, un éxito inmediato no garantiza una posterior evolución favorable del niño. Obviamente que si el niño está con lactancia materna, debe continuar con su lactancia materna y su alimentación complementaria. El lavado de manos es fundamental y deben lavarse las manos correcta y apropiadamente. El agua debe estar hervida,
debe estar en un almacenamiento fundamentalmente seguro. Hay que lavarse las manos, hay que eliminar las excretas, hay que manipular adecuadamente los alimentos y garantizar también el esquema de vacunación apropiado. Si bien es cierto, vamos a dar un vistazo rápido a las otras estrategias de manejo y prevención de la deshidratación. Fundamentalmente nosotros vamos a orientar todo nuestro esfuerzo al manejo del plan C, que es la deshidratación grave. Prevenir, tratar la deshidratación e incorporar el aspecto nutricional es importante para poder controlar el problema en forma adecuada. Y este abanico de situaciones tenemos que aprender a sistematizarlas para evitar episodios futuros. El plan A es ya conocido: aumentar la ingesta de líquidos, continuar la alimentación habitual, reconocer los signos de alarma y enseñar medidas preventivas. El plan B, también como les he señalado y lo deben conocer mejor que yo, utiliza las soluciones de rehidratación oral. Idealmente debe reiniciarse en el caso de la deshidratación severa lo antes posible. Si no tolera, utilizar la sonda nasogástrica y debe tener una supervisión adecuada. Acá simplemente lo que ya saben y que es parte de otra clase, ¿no? Las sales de hidratación oral inicialmente tenían 90 miliequivalentes de sodio, ahora manejan 50 o hasta menos. Utilizar la sal de hidratación oral con cucharita o con jeringa, utilizar el zinc para poder complementar el aspecto nutricional, no utilizar el biberón, ¿no? O sea, todos los planes fisiológicamente entendidos del plan B. Acá hay otro cuadro de MINSA en donde tratan de calcular según los grupos etarios, perdón, donde se trata de dar un alcance aproximado, ¿no? Porque si el niño toma más, que tome más, ¿no? O sea, no es una regla estricta, este es más o menos una calculada aproximada en donde se va a intentar eh, calcular las pérdidas y rehidratar al niño, ¿no? Hay que evaluar el flujo fecal severo, más de 10 por kilo, vómitos persistentes 3 veces por hora o 5 veces en 4 horas, balance hídrico negativo, no acepta, no tolera, si se distiende, si no orina, si vomitas y si hay trastorno del sensorio. En todo ese esquema, lo que se trata es utilizar la vía endovenosa para tratar de centralizar el tratamiento en forma precoz y efectiva. Este es el esquema más importante. Menores de 12 meses, 30 por kilo en una hora y 5 horas 70 por kilo, ¿no? Y si es de más de 12 meses, se da lo mismo, pero en un tiempo más corto, ¿no? Tanto en 6 horas, que es el plan clásico, o en 3 horas, que es el plan para los niños más grandes. Este es un esquema ya algo histórico. En algunas situaciones podría utilizarse, sobre todo en niños mayores, no en lactantes menores de un año. Es el plan de rehidratación rápida en 3 horas, a 100 mililitros por kilo de solución polielectrolítica o lactato de Renginger, 50-25-25. ¿No? Y una vez que el niño ya se rehidrata y ya puede ingerir, ya se debería pasar lo antes posible a la viola. Uno de los primeros problemas que hemos tenido siempre es el famoso shock, ¿no? Que nosotros tratamos de evitar, pero que a veces se considera un problema serio porque no podemos evitarlo.
El shock es una condición de enfermedad que centraliza la atención porque está diciendo que el paciente está en una condición de depresión de volumen grave y que hay que reanimarlo. Esta reanimación con líquido, ¿no? O sea, la reposición de volumen, puede ser fundamentalmente con cloruro de sodio o con lactato de Ringer. No hay un esquema estricto de hasta cuántos bolos yo puedo dar. Sin embargo, se asume de que si después de 2 o 3 bolos, porque no se puede garantizar digamos que es suficiente 2, a veces puede ser necesario 3, el paciente, si no recupera, debería ser considerada un shock infeccioso, ¿no? Entonces, si un paciente le falta agua y yo le doy agua, debe reponerse. Si un paciente le falta agua, le doy agua y no se repone, entonces está frente a un shock infeccioso. Entonces hay que tener mucho cuidado para valorar el shock. Si ustedes ven un paciente alguna vez con shock, parece que el paciente estuviera muerto, porque está absolutamente pálido, deshidratado, no reacciona, no tiene hipoperfusión tisular, es totalmente prolongadísima. Entonces es impresionante un paciente con shock, ¿no? Entonces se asume que hasta 3 intentos deberíamos tener que, digamos que manejar. Entonces, creo que se ha movido de nuevo. Este ya está. Los niños moderadamente deshidratados deben intentar la vía oral y si no, intentar la vía endovenosa para poder regresar a cuanto antes cuando ya se deshidrate de forma severa. El éxito del tratamiento se dice que radica en una estabilización de 24 horas, pero eso es bastante relativo, ¿no? El paciente se puede estabilizar más rápido. Lo que yo no puedo dejar de hacer es vigilarlo y ver los signos de alarma, ¿no? Si hubo trastorno de sensorio, ya recuperó. Si estuvo hipotenso, la presión ya está normal. Si estuvo taquicárdico, la presión ya está, la frecuencia cardíaca ya está normal. O sea, el médico, cuando trata a un paciente a este nivel, debe identificar signos de seguimiento también, porque no todos tienen lo mismo. No todos tienen hipotensión, no todos están extremadamente taquicárdicos, no todos tienen trastorno de sensorio. Entonces, es importante que uno identifique cuáles son los signos que debería el paciente tener como seguimiento. Una forma importante, además de la reposición de líquidos y electrolitos en una situación de shock, es la terapia de mantenimiento, que puede ser a través del método de Holiday-Seeger. La otra forma es el reemplazo del volumen como mantenimiento en 24 horas, que cuando los pacientes tienen menos de 12 meses pueden ser hasta 200 a 250 mililitros por kilo, y si es mayor de 12 meses pueden ser entre 2.500 a 3.000 mililitros por metro cuadrado por día. Y eso lo van a dividir en 2 grupos, el 50% se da las primeras horas y el resto en 16 horas siguientes. La excepción es la deshidratación hipertónica, que se utiliza agua libre. Esta deshidratación hipernatrémica requiere de un cálculo, que es cuando el paciente utiliza la vía oral o cuando el paciente utiliza la vía endovenosa. Se multiplica el delta de sodio por 0.6 por el peso del paciente y la constante B chica que dice ahí va a ser 4 si el sodio es menos de 170 y es 3 si el sodio es más de 170, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el sodio está en 190, la constante va a ser 3, lo máximo que se debe bajar el sodio es de 8, ¿no? Sería 8 por 0.6 por el peso del paciente y del volumen de agua libre para poder reducir la hipernatremia. Complicaciones: insuficiencia renal aguda, acidosis metabólica, hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia e hipercalemia, hipocalcemia, hiperglicemia, convulsiones y edema agudo de pulmón. Recuerden que las complicaciones de la deshidratación grave son fundamentalmente del medio interno
¿Y quién regula el medio interno? El riñón. Entonces vamos a partir de una injuria renal aguda o una insuficiencia renal aguda que va a condicionar trastornos del medio interno reflejados en acidosis metabólica y en trastornos de electrolitos de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente está totalmente anúrico, el riesgo de hipercalemia es mucho más alto. Y cuando se ha repuesto el sodio con soluciones incorrectas, el riesgo de hiponatremia es más alto. Entonces, depende de cómo se manifiesta para que yo pueda encontrar las alteraciones. Esta falla renal aguda va a tener diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo oligoanuria o oliguria. Y dentro del punto de vista laboratorial va a haber aumento de la urea y la creatinina, va a haber hipostenuria, osmolalidad urinaria menos de 500, relación de urea urinaria sobreplasmática menos de 5 y de creatinina urinaria sobreplasmática menos de 20, un seno urinario más de 40, una urea elevada, una fracción de excreción de sodio, que es el FeNA más de 1, y un índice de falla renal más de 1. Todos estos son los llamados índices urinarios, que fundamentalmente lo vamos a revisar con detalle en la clase de injuria renal aguda. Ahora simplemente le estamos dando un vistazo a la importancia de considerar que el riñón también puede valorarse a nivel, digamos, laboratorial con los llamados marcadores urinarios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. La falla renal es fundamentalmente el temor de toda deshidratación severa y la rehidratación endovenosa no es considerada como fisiológica, es considerada como una rehidratación fundamentalmente de emergencia, ¿no? Es como yo decirles, pues, el chico no respira bien, le voy a poner un ventilador. Claro, lo estoy haciendo respirar bien porque el ventilador le está dando un soporte, pero no es fisiológico estar en un ventilador. Igualito, yo tengo un paciente con deshidratación severa, tengo que darle endovenoso porque si no se va a morir, pero no es lo fisiológico es que el niño se rehidrate por vía oral. Estos conceptos que estamos manejando ahorita, esto ha cambiado en el tiempo. Antes la llave del tratamiento era endovenoso, todo el mundo endovenoso, ¿no? Pero conforme ha ido pasando el tiempo, se ha visto que el tratamiento endovenoso no es para nada fisiológico, motivo por el cual se trata de insistir en la vía oral y se trata de mantener una alimentación apropiada y reducir aquellos pacientes que pudieran requerir un tratamiento endovenoso. Recuerden que el escenario es cambiante. No es lo mismo uno que llega a emergencia pues absolutamente chocado, o uno que se le choca pues en la UCI, ¿no? Ahí yo no voy a estar intentando la vía oral porque estoy en un contexto diferente. Pero si tengo un contexto manejable, donde yo puedo incluso iniciar una historia adecuada y ver exactamente qué pasó, obviamente que voy a tener un espacio de tiempo para poder manejar este tipo de conceptos. Pero no es, digamos, lo más fisiológico. No sé si hay preguntas, no para que puedan ir a su clase de práctica. Parece que no hay preguntas, doctor. Bien, doctor, entonces nos vemos. Gracias a todos. Buenos Muchas días. gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Gracias también. Hasta luego.